Abramos nuestras Biblias en Ruth capítulo 1, versículos 1 al 6, mis amados hermanos. En esta tarde vamos a estar meditando en la palabra del Señor a través de estos 6 versículos. Después de haber sido introducidos en este maravilloso libro de Ruth el domingo antepasado, estamos ya listos para poder abordar la historia de esta mujer llamada Ruth. Y podríamos titular estos 6 versículos de la siguiente manera. La intención del autor en esos 6 versículos es simplemente mostrarnos de qué forma Ruth apareció en la historia. Podríamos titular estos 6 versículos: así apareció Ruth. Así apareció Ruth. Y realmente, hermanos, el título de este sermón tiene que ver con ese tema en especial. He titulado esta predicación: Les presento a Ruth. Les presento a Ruth, porque es la intención del autor en estos 6 versículos. El autor va a ayudarnos a entender cómo es que Ruth apareció en la historia del pueblo de Israel. Hay al menos 3 sucesos que trajeron, a la historia a esta mujer llamada Ruth. En primer lugar, el autor nos va a mostrar que Ruth apareció en la historia a través de un escenario histórico. Esta mujer también apareció en la historia a través de unas decisiones equivocadas que se tomaron. Y en tercer lugar, Ruth apareció en la historia en medio de una tragedia inimaginable. Y es prácticamente estos 3 sucesos el bosquejo de nuestro sermón en esta tarde. Vamos a ver en primer lugar un escenario histórico. Ruth aparece en medio de un escenario histórico, un contexto histórico. En segundo lugar, vamos a ver que Ruth aparece en la historia a través de una decisión equivocada. Una decisión equivocada. En tercer lugar, vamos a ver que esta mujer llamada Ruth, una mujer extraordinaria, aparece en la historia a través de una tragedia inimaginable. Así que vayamos, hermanos, en primer lugar a considerar el primer aspecto de nuestro bosquejo. Ruth aparece en medio de un escenario histórico. Un escenario histórico. Lean conmigo el versículo 1. Dice la palabra del Señor: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Lo que está haciendo aquí el autor de este libro es situarnos en el escenario histórico en el que se va a desenvolver toda la historia de Ruth. El autor sitúa el contexto histórico en los días en que gobernaban los jueces. Ustedes recuerdan, hermanos, el domingo antepasado hablamos acerca de cómo eran esos días en que gobernaban los jueces. Esa época en la que no había rey en Israel, la época de los jueces, fue un periodo caótico del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siéndole infiel a Dios, adorando a otros dioses. Y uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que suceda esto? ¿Cómo es posible que un pueblo que había visto la gloria de Dios, el poder de Dios en Egipto, sacándolos con brazo fuerte, ahora tiene el descaro de adorar a otros dioses, de rebelarse contra el Dios que los había salvado de Egipto? ¿Cómo es posible que eso pueda suceder? Ustedes recuerdan la historia, hermanos. Después de la muerte de Moisés, Josué, su sucesor, tomó al pueblo de Israel, los introdujo a la tierra prometida. El pueblo de Israel conquistó, hermanos, realmente la tierra que Dios les había prometido. Inmediatamente el pueblo fue introducido a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Josué repartió a los israelitas
a sus tierras, ¿no? Les repartió a cada tribu el lugar donde ellos tenían que habitar. Y Josué, hermanos, antes de expandir al pueblo a sus tierras, Josué les da una orden al pueblo de Israel, una orden que había recibido de parte de Dios. Josué les dice: miren, ustedes van a ir a esa tierra que fluye leche y miel, pero cuando entren y habiten en esa tierra, ustedes van a botar, van a desalojar a todas esas naciones paganas. Ustedes no van a vivir con los gentiles. Pero lamentablemente, hermanos, el pecado que el pueblo de Israel cometió es que no hicieron caso a la voz de Josué, no hicieron caso a la voz de Dios y se mezclaron con las naciones paganas. Y fruto de esa mezcolanza, hermanos, el resultado es que ellos se rebelaron contra Dios y empezaron a adorar otros dioses. Hermanos, el proverbista Salomón, en el capítulo 4, versículo 3 en adelante de su escrito, decía con razón: retengan el consejo, decía Salomón, retengan el consejo, guarden las palabras del Señor, porque en eso está su vida. Salomón decía: miren, no entren por la vereda de los impíos, no vayan por el camino de los malos. Déjenlos, pasen por alto, dice, apártense de ellos, pasen. O sea, Salomón dice, no vayan tras la corriente de este mundo. Tengan cuidado con las personas con quienes ustedes caminan. Cuidado que sean impíos. Si son impíos, déjenlos, no vayan por su camino, no sigan sus sendas, apártense de ellos, déjenlos. El pueblo de Israel, hermanos, no hizo caso a este consejo sabio. Y fruto, hermanos, de que ellos no obedecieron a la palabra de Dios y se juntaron con las naciones paganas, como alguien decía, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El resultado fue obvio, hermanos. Esas naciones paganas corrompieron al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios sucumbió en un caos, rebelándose contra el Dios verdadero. El resultado de esa vida rebelde delante de Dios lo encontraron en el capítulo 21, versículo 25 de Jueces. Acompáñeme allá. Jueces capítulo 21, versículo 25. Miren cómo termina el libro de Jueces. El libro de Jueces termina diciendo: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que le venía en gana. Como no había rey, no había gobierno, entonces voy a hacer lo que se me dé la regalada gana. El pueblo adorando a sus dioses, a los dioses de los amonitas y muchas naciones más, siendo rebelde e infiel al Señor, sucumbiendo en sus delitos y pecados. En medio de ese contexto histórico, dice la Biblia en el capítulo 1 de Ruth, que Dios manda hambre sobre la nación de Israel. ¿Ha notado el texto? Aconteció en esos días en que gobernaban los jueces, en esa época de caos, de rebelión del pueblo de Israel contra Dios, que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la nación de Israel. Ahora, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver en muchas ocasiones que Dios manda hambre sobre una nación. Y Dios en ocasiones manda hambre sobre una nación con una de dos propósitos. O bien es para que su pueblo desaloje ese lugar y vaya a otro lugar, o bien Dios manda hambre a su pueblo porque su pueblo ha pecado. O sea, el hambre en ocasiones en la Biblia, la hambruna, la escasez, es una forma de rechazo de parte de Dios sobre las acciones de su pueblo. Es una forma de decir: Dios, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Yo no estoy de acuerdo como están viviendo ustedes. Y hermanos, nosotros podemos deducir en este pasaje que la intención de Dios al mandar esta hambre a la nación de Israel no era para que ellos se muevan a otro lugar, sino era una forma en la que Él estaba mostrando su rechazo, una forma de juicio y castigo contra ese pueblo.
¿Tú sabías que Dios castiga, hermanos, a través de la escasez y el hambre cuando su pueblo desobedece? En ocasiones nosotros nos podemos a pensar, ¿por qué no alcanza nuestro dinero? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué hay hambre? Analizando, hermano, la situación de nuestro país, aparentemente vamos a entrar en una inflación. Es lo que se dice, hermano, la gasolina está escaseando. Las cosas van subiendo, ¿verdad? Los alimentos, la canasta familiar. Yo estoy asustado ya, hermanos, porque algunas cosas que compraba ya cuestan ahora el doble. No sé si lleguemos, hermanos, a pasar hambre o escasez en nuestro país, pero si llegáramos a pasar una situación como esa, ¿no creen que, hermanos, sería una forma en la que Dios está diciendo: ustedes como bolivianos están mal? Ustedes se han rebelado contra mí y mi voluntad. En Levítico capítulo 26, acompáñenme allá con sus Biblias. Miren cómo Dios explica el hambre y la escasez de una nación. ¿Por qué hay hambre y escasez? En Levítico capítulo 26, leamos por favor el versículo 1 al 4. Levítico capítulo 26, 1 al 4. Dice la palabra del Señor, dijo Dios: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, ¿cuál será el resultado? Versículo 4: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Dios dice: si me obedecen, si guardan mis mandamientos, si respetan los días de reposo, en otras palabras, si ustedes asisten con seriedad al culto de adoración los días domingos, yo voy a dar lluvia, voy a dar comida, voy a dar frutos en el campo, no les va a faltar nada. Pero vayan al versículo 14 del capítulo 26. El Señor dice: pero si no me oyeren, ni hicieren todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Versículo 20: vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. En otras palabras, Dios está diciendo: si me obedecen, si me respetan, si oyen mis palabras y toman en serio mis designios, yo no les voy a hacer faltar comida. Pero si ustedes no me escuchan, si ustedes no toman en serio mis palabras, no respetan mi día de reposo, entonces yo no voy a mandar lluvia. Ustedes van a trabajar en vano, y habrá escasez y hambre por vuestros pecados. Hermanos, Dios no es un Dios de rodeos, hermanos. Él no se anda con rodeos, hermanos. Para Dios es blanco, negro. En ocasiones podemos preguntarnos nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, ¿por qué siempre nos falta? ¿Por qué escasea nuestro producto en la casa? ¿Por qué siempre falta algo? ¿Por qué? Podemos preguntarnos eso. ¿Por qué siempre hay escasez y escasez? ¿No creen, hermanos, que puede ser un síntoma de que están en pecado, de que estamos en pecado delante de Dios, como el pueblo de Israel? ¿No creen que esa es una forma en la que Dios te está diciendo: tú no estás tomando en serio mi palabra, no me estás tomando en serio a mí? El hambre, hermanos, en Israel fue una muestra, fue una forma en la que Dios estaba mostrando su rechazo hacia ese pueblo infiel. ¿Qué es lo que Dios quería de Israel, hermanos, por medio de esa hambruna? Dios quería que su pueblo se arrepintiera.
Dios quería que los israelitas, así como Nínive, recuerdan cuando Jonás fue a predicarles el evangelio, el pueblo de Israel diga: Señor, perdónanos, hemos sido infieles, estamos adorando a otros dioses, perdónanos, tú que eres un Dios de misericordia y amor, ten misericordia de nosotros y perdona nuestras rebeliones. Eso es lo que Dios busca cuando manda este tipo de juicios. Busquen mi rostro, acérquense a mí, dense cuenta de su pecado y vuélvanse hacia mí. Pero saben, hermanos, el texto dice que eso no sucedió. En el verso 1, leamos la palabra del Señor. Un israelita de Judá, un hombre, decide moverse con su familia en medio de ese contexto de hambruna a los campos de Moab. ¿Quién es ese varoncito que en vez de arrepentirse decide irse de la tierra de Canaán, de la tierra prometida, a ir a la tierra de Belén? ¿Quién es ese hombre? Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro segundo encabezado: una decisión equivocada. Versículo 2, leamos la palabra del Señor. Ya hemos visto, Ruth va a aparecer en este contexto. Hay caos en Israel, el pueblo está siendo infiel en las épocas en las que gobernaban los jueces, y dice la Biblia, versículo 2, versículo 1 en adelante, leamos por favor el libro de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. En medio de esa nación rebelde, un judío, varón, padre de familia, decide salir de ese lugar e irse a habitar a otra nación porque hay hambre en la tierra. El nombre de ese hombrecito, de ese varoncito, dice el historiador, es Elimelech. Y es interesante en el hebreo lo que significa Elimelech. Elimelech significa Dios es mi rey. Eso significa Elimelech. Aquí el que manda es Dios. Eso significa Elimelech. Pero se dan cuenta, hermanos, el nombre de Elimelech y las acciones de Elimelech estaban yendo en contravía. Elimelech, hermanos, en vez de hacer lo que tenía que hacer, no lo hace. Este hombre, dice la Biblia, en vez de arrepentirse y pedir perdón a Dios y esperar en Él, este hombre decide salir de la nación de Israel. Dice ahí de Judá, Belén de Judá. Belén de Judá, hermanos, bueno, Belén significa casa de pan, donde siempre hay provisión. Belén, hermanos, es el lugar en donde más adelante iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? El pan de vida. Este hombre decide salir de ese lugar, una decisión radical que él toma, agarrar a su familia, a su esposa y a sus hijos, y se va a vivir a una nación pagana. Ahora, la nación a la cual él se va a vivir no es cualquier nación, hermanos. Es la nación de Moab, dice el texto. Él se va a vivir a los campos de Moab. Ahora, aparentemente la intención de Elimelech, según el versículo 1, simplemente era morar en esos campos. La palabra morar ahí se puede traducir como que él estaba de pasadita. O sea, Elimelech sabía que no iba a quedarse siempre en Moab, que probablemente él algún momento tendría que salir de ese lugar, porque no era de ese pueblo, él era de Israel. Pero el versículo 2, lean conmigo la última parte, dice que Elimelech ya no quiso morar solo ahí, él quiso quedarse ahí a vivir por siempre. Así termina el versículo 2, dice la Biblia: llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Lo que iba a ser una pasadita nada más, terminó siendo su estadía en Moab. Aquí me voy a quedar y aquí voy a radicar. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿dónde está el problema?
pastor, hay hambre en Judá, hay hambre en Israel. Este hombre es padre de familia, tiene su esposa y sus hijos. Y si un hombre, una familia hay hambre, ¿dónde tiene que? Tiene que escapar de la hambruna, tiene que ir a proveer para su familia a otra tierra. ¿Dónde está el problema, pastor? Aparentemente lo que está haciendo Elimelec es bueno. Parece un padre proveedor. O iba a quedarse en Israel, iba a morir de hambre ahí, pastor. O esa es la solución. Parece que la decisión, humanamente hablando, es buena. Hay hambre, me voy. Hermanos, ¿qué pasaría si en Bolivia va a haber hambre? ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? ¿Qué hacen? No, pastor, me voy a España. Yo me puedo ir a Colombia, hermanos. No sé dónde se van a ir. Al campo, algunos. No, me voy a ir al campo, en la ciudad hay hambruna. Yo me voy a ir al campo, pastor, ahí hay todo. Me voy a ir, si hay hambre tengo que moverme. Humanamente hablando, parecía que Elimelec estaba comportándose y estaba decidiendo correctamente. Pero no es así. No es así. El problema, hermanos, en Elimelec estaba en el lugar a donde él se estaba yendo. ¿Qué era Moab, hermanos? Dios había prohibido a su pueblo entremezclarse con los moabitas. Dios no quería que su pueblo se juntara con ellos. En Deuteronomio capítulo 23, acompáñenme allá con sus Biblias. Deuteronomio capítulo 23, verso 3 al 5. El Señor les dijo estas palabras. Deuteronomio capítulo 23, verso 3 al 5. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. No entrará amonita ni moabita en la congregación de los santos. No van a ir a la nación de Moab. Esa fue la voluntad de Dios. No, por nada se van a mover de la tierra prometida. No van a ir ni a de los amonitas, ni mucho menos a de los moabitas. Recuerden bien que los moabitas les trataron mal a ustedes cuando salieron de Egipto. No les quisieron dar agua ni pan. Elimelec hizo oídos sordos. Le dijo a Dios: no me importa lo que tú me estás diciendo, yo voy a tomar mi decisión en base a mis circunstancias. Tengo hambre y me quiero ir, y me voy a ir a donde tú me has dicho que no vaya. Voy a irme a Moab. Y Elimelec agarra a su esposa. No dice la Biblia si Noemí quería irse a Moab. Lo que la Biblia dice es que este hombre, como padre de familia, agarra a su mujer, a sus 2 hijos, y nos vamos a Moab. Y se van, hermanos. Hermanos, Elimelec estaba cometiendo la decisión más equivocada de su vida, porque estaba yendo en contra nada más y nada menos que de la poderosa voluntad de su Dios, del Dios de Israel. Dios quería que Elimelec se arrepintiera. Elimelec, he mandado hambre sobre Israel, pero hijo, humíllate, arrepiéntete, espera en mí. Esa era la causa por la cual le habían enviado la hambruna. Pero Elimelec, hermanos, dice: no, yo no quiero la vía del arrepentimiento. Yo voy a hacer lo que me venga en gana. Qué peligroso, hermanos, es tomar una decisión con los lentes de la lógica humana y no con los lentes de la lógica divina. ¿En base a qué estaba tomando Elimelec sus decisiones, hermanos? ¿Qué es lo que guiaba a este hombre para tomar sus decisiones? Sus circunstancias. Nunca fue Dios. Hay hambre, mis circunstancias me pintan un panorama difícil, por lo tanto hay hambre, necesito comer, me voy a comer. Elimelec nunca razonó, nunca pensó y dijo: pero ¿por qué hay hambre en la tierra? ¿Qué quiere Dios con esta hambre? Muchos de nosotros, hermanos, cometemos ese mismo pecado, el pecado de Elimelec. Mirar
con los lentes de la lógica humana y no mirar con los lentes de la palabra de Dios. Y es por eso que cometemos los más grandes errores, las más grandes decisiones equivocadas de nuestra vida. Nunca, escúchenme bien, hermanos, nunca tomes una decisión en base a tus circunstancias. Nunca lo hagas. Supervisa, observa, indaga en que esa decisión que tú estás tomando esté en base a la palabra de Dios, así suene ilógico, humanamente hablando. Lo lógico humanamente hablando era que este hombre tenía que salir de esa tierra porque hay hambre. Pero desde el lente divino, desde los lentes de Dios, Dios quería que él se arrepienta y esperara en Dios, que no saliera de la tierra prometida. Obviamente podríamos decirle a nosotros, pero ¿qué está pasando contigo? ¿Cómo es posible que hagas que tomes esa decisión de quedarte todavía en Judá? Vas a morir de hambre. Pero se dan cuenta, hermanos, tenemos que aprender a aferrarnos a la palabra de Dios. Así la palabra, hermanos, en ocasiones no suene lógico. ¿Por qué cometemos, hermanos, errores? ¿Por qué nos pasa tragedias? Porque nuestras decisiones son equivocadas. Y mira lo que le sucedió a Elimelec. ¿Qué pasó con Elimelec después que tomó esta decisión? Lean conmigo el versículo 3 al 5. Ruth capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Qué sucedió a esta familia en los campos de Moab? Bueno, Elimelec llegó, hermanos, a Moab, su familia y sus hijos. No sabemos cuánto tiempo pasó, hermanos, cuánto tiempo estuvieron ellos en los campos de Moab, hasta que sucedió una tragedia. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado: una tragedia inimaginable, impensable. Dice la Escritura que en ese tiempo en el que ellos estaban en Moab, Noemí sufre la pérdida de su amado esposo Elimelec. Elimelec muere, hermanos. ¿Ustedes pueden sentir el corazón de Noemí, hermanos, al ver partir a su esposo a la muerte, separarse de su esposo literalmente? Seguramente esto fue algo terrible para ella, hermanos. La nación de Israel era una nación patriarcal. Las mujeres dependían completamente del sustento de sus maridos. Y, hermanos, quedarse sin esposo para Noemí, hermanos, era quedarse sin sustento y sin abrigo, sin provisión. Ahora, ¿quién va a trabajar? Una mujer que está sufriendo por las consecuencias y las decisiones de su marido. Ahora, no solo eso, miren lo que dice el texto. Noemí no solo había perdido en Moab a su esposo, aún le quedaban sus 2 hijos, Malón y Quelión. Pero, hermanos, no se sabe cuál fue la causa, la razón. Los 2 hijos de Noemí deciden casarse con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Pasa 10 años y por razón que no sabemos, dice el autor, que ellos no pudieron procrear hijos. Y esa es la segunda tragedia que le sucede a Noemí. 10 años de matrimonio y los hijos de Noemí no pueden tener hijos. Noemí no puede gozar de nietos en su vejez, hermanos. No puede mirar nietos. La segunda tragedia: se muere el esposo, no hay nietos.
Y por si fuera poco, hermanos, lo último que le pasara a Noemí, dice la palabra del Señor, que al cabo de esos 10 años de matrimonio con Ruth y Orfa, los 2 únicos hijos de esta mujer mueren. Así termina el versículo 5. Lean por favor conmigo. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. O sea, lo que está diciendo el texto es: esta mujer quedó destrozada, quedó destruida, desamparada, sola. Murió su esposo, no pudo tener nietos, y murieron, hermanos, los 2 hijos a quienes ella había criado con tanto sacrificio, Malón y Quelión. No sé ustedes, hermanos, si alguna vez han estado, hemos estado en la pérdida de un hijo. Pero no sé si ustedes han estado en la pérdida de los 2 únicos hijos de alguien. Yo recuerdo bien, hace años atrás, una hermana que muchos de ustedes la deben conocer. La hermana saliendo de la iglesia, yendo hacia esta carretera, hacia Oruro y La Paz. La hermana estaba saliendo de la iglesia, un día como hoy, hermanos, agarrando a sus 2 nenas, ¿no? Una de la mano y otra en su cochecito, algo así en la historia. Estaba yendo por la carretera, normal, ella feliz, caminando, saliendo de la congregación. Y pasó, hermanos, una tragedia inimaginable, impensable. El auto, un trufi, vino de atrás y limpió, hermanos, arrolló a la hermana y a sus 2 bebés. ¿Saben, hermanos? Las 2 niñas perdieron la vida al instante, murieron al instante. El trufi les botó seco. Eso pasó aquí, hermanos. Y la hermana quedó en estado de coma. Cuando la hermana, hermanos, después de unos días volvió, después de haber estado adormitada, y se enteró, hermanos, que no solo había muerto una hija, sino había muerto las 2 hijas, las únicas 2 hijas que tenía. Ustedes no saben, hermanos, la desesperación de esa hermana al enterarse de una situación como esa. Nosotros fuimos a visitarle muchas veces con el pastor Daniel y algunos hermanos más, y la hermana decía, llorando, hermano: pastores, no puedo estar en esta casa, todo me recuerda a mis hijas, todo me recuerda a ellas. Aquí dormían, aquí caminaban, aquí se tropezaban, eran tan pequeñas. Se murieron, pastor, se murieron. Veo sus fotos y solo quiero llorar y llorar, llorar y llorar. Una mujer destrozada y desamparada. Pero imagínense, Noemí, hermanos, no solo perdió a sus 2 hijos, perdió a su esposo. Y, hermanos, no había ni siquiera nietos para ella. Una mujer absolutamente destrozada. La pregunta es: ¿por qué? ¿Qué sucedió? Una simple decisión equivocada trajo un caos a su familia, hermanos. Si ellos no hubieran salido de Moab, probablemente Elimelech hubiera estado vivo, Malón y Quelión hubieran estado vivos, hermanos. Pero una decisión, una simple decisión, un paso en falso en contra de la voluntad de Dios, ocasionó una tragedia inimaginable. Cuando una cosa como esta sucede, hermanos, en ocasiones nosotros preguntamos: ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué te llevaste a Elimelech? ¿Por qué te llevaste a Malón, a Quelión? ¿Por qué murieron estos hijos? Es una pregunta, hermanos, que nosotros nos hacemos. ¿Por qué, Señor, pasa esta tragedia? ¿Por qué, Señor, pasa esto? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué permites esto? Yo estoy seguro que en el corazón de Noemí estaban muchas preguntas, hermanos, pero Dios guardó silencio. ¿Notan el texto? Dios no habló en esta tragedia. Dios guardó silencio. Esta familia, hermanos, simplemente estaba asumiendo las consecuencias de su propia pecaminosidad. Dios guardó calma y guardó silencio. Y saben, hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que recordar en medio de nuestras tragedias, en medio de nuestras pérdidas y sufrimientos,
es que si bien hay cosas que suceden por causa de nuestros pecados, hermanos, por causa de nuestras decisiones equivocadas, Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar, porque Él nos ama. Si bien Dios permitió en su providencia que Elimelech muera, que Malón y que León también mueran, hermanos, eso no significaba por ningún motivo que Dios estaba ausente en la vida de Noemí, que Dios había abandonado a esta mujer. De ninguna manera, hermanos, Dios estaba llevando los hilos de la vida y de las tragedias de esta mujer soberanamente. Y eso es lo que descubrimos, hermanos, al finalizar el versículo 6 de nuestro libro. Leamos Ruth capítulo 1, versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Se dan cuenta? Dios es el que trajo hambre a esa nación, pero fue ese mismo Dios el que trajo provisión. Y cuando trajo provisión, dice la Biblia que Noemí oyó al Señor. Noemí vio que no estaba sola, que ahí estaba Jehová el Señor, proveyendo a su pueblo, cobijando a su pueblo, refugiando a su pueblo a pesar de sus pecados. Y es por eso que Noemí se levanta, dice el texto, y emprende el viaje de regreso a Judá. Hermanos, Dios nunca va a dejar a su pueblo sucumbir en sus delitos y pecados. Así como Él es un Dios justo, Él es también un Dios de misericordia y compasión. Él se compadece de nuestras debilidades. Y si bien, hermanos, sucedieron muchas tragedias en la vida de Noemí, como lo vimos ahora, cosas que ella nunca había pensado en su vida, a pesar de todo eso, Dios estaba al control de toda esa situación. Y Dios iba a sacar, hermanos, el mejor bien de todas las tragedias de esta mujer. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la Biblia: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Algunas cosas no, todas. Eso incluye las cosas buenas y las cosas malas. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor dijo a su pueblo: no les dejaré ni les desampararé. Estoy con ustedes. Y eso es lo que el Señor le recordó a Noemí. Noemí, estoy contigo y voy a sacar el mejor bien de todos tus sufrimientos. Y uno se puede preguntar, hermanos, y termino con esto: Señor, ¿qué querías con todas estas desgracias que le pasó en la vida de Noemí? ¿Cuál fue el mejor bien que le hiciste a Noemí, Señor? Le has matado a su esposo, le has quitado la vida a Malón y a Keleón. ¿Cuál es el mejor bien de todo esto? El Señor responde: es que tenía que aparecer Ruth en la historia. Es que no iba a aparecer Ruth en la historia a menos de que Noemí juntamente con su esposo visitaran un Moab y sus dos hijos se casaran con uno de sus hijos de Noemí, se casara Ruth. Es que tenía que aparecer Ruth, hermanos. Ruth es la esperanza de gloria para Noemí. En el instante Noemí no lo podía ver, no podía ver qué es lo que Dios estaba haciendo, lo bueno de todo eso. Parecía todo oscuro, pero Dios tenía planes y propósitos buenos para ella. Era Ruth. Nosotros conocemos la historia, hermanos. Ruth aparece en la historia, y gracias a Ruth, Noemí en el futuro goza de un nieto. ¿Recuerdan? De Obed. Y gracias a Ruth, el nombre de Noemí queda registrado en la historia, porque Ruth llegó a ser la bisabuela del rey más grande del Antiguo Testamento, el rey David. Y fue la bisabuela, bueno, la tatarabuela del ser más preciado
admirable, hermoso y precioso que ha pisado este mundo, nuestro Señor Jesucristo. El problema, hermanos, es que Noemí no había leído el libro de Ruth. Noemí no conocía la historia de Ruth. Noemí no sabía el futuro. Pero de algo, hermanos, ella tenía que estar segura. Dios estaba al control de toda la situación. Así que, hermanos, podemos aplicar esta enseñanza de tres maneras. Podemos aplicar este pasaje de tres maneras, hermanos. ¿Qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, ten cuidado con las decisiones que tú estás tomando. Hermana, hermano, para tú tomar una decisión, ¿qué es lo que consultas? ¿Qué consultas? El inconverso consulta al yatiri, ¿sí o no? A su brujo consulta, que le miren el tojlito. El inconverso consulta al padrino, ¿sí o no? El inconverso consulta al mejor amigo. Esas son las consultas del inconverso. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? La pregunta es, ¿dónde consulta el Hijo de Dios para tomar una decisión? ¿A dónde vas para decir, esto voy a hacer y esto no voy a hacer? ¿A dónde recurres? Elimelec tomó una decisión como le vino en gana, conforme a sus circunstancias. Voy a hacer esto, punto. Apuntó al aire, cuando él debía apuntar a la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? No dice, Señor, ¿dónde está tu voluntad? ¿Dónde está, Señor? Preguntaban, ¿verdad? Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dime, como si la voluntad de Dios estuviese en las palabras del pastor. Hermano, la voluntad de Dios está en su palabra. Esta es la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es tu problema y mi problema, hermanos? Es que tú no sabes la palabra. Es que eres perezoso para escudriñar la palabra. Y si sabes la palabra, no eres congruente, no es congruente tu vida con la palabra. No obedeces a lo que la palabra dice. Nuestras decisiones equivocadas son producto de nuestra ignorancia a la palabra o nuestra rebelión a la palabra. ¿Cómo estás tomando tus decisiones? ¿Cómo la estás haciendo? Número 2. ¿Estás consciente de las consecuencias que te van a traer una decisión equivocada? Hermano, ¿eres consciente de las cosas que tú vas a hacer? Porque saben, hermanos, toda decisión tiene una consecuencia. Tú no puedes zafarte de eso, sea buena o sea mala. Si es una decisión buena, traerá consecuencias buenas. Pero si es una decisión equivocada, tarde o temprano, la consecuencia equivocada, hermanos, te atrapará. Por eso, hermanos, debes ser consciente hasta qué punto puede llegar tus consecuencias equivocadas. En la vida de Elimelec, hermanos, su consecuencia fue la muerte. Fue la muerte. Por último, tal vez hay alguien aquí que está pasando una tragedia, un sufrimiento, una pérdida, como pasó en la familia de Noemí. Pero saben, hermanos, si algo hay seguro en medio de nuestras aflicciones y nuestros sufrimientos, si hay algo, hermano, en la que tú debes agarrarte, si hay algo que tú debes atesorar en medio del dolor, es que si bien has pecado y has tomado una decisión equivocada, si eres hijo de Dios, estás en las manos de Dios. Y Él sacará el mejor bien de las peores tragedias inimaginables que te sucedan a tu vida. Hermano, eso tú debes tenerlo siempre presente. Amén. No hay absolutamente nada, ningún dolor, ninguna tragedia que no haya estado en la provisión soberana de nuestro Dios. Así como pasó con Noemí, a pesar de sus muchos pecados, sus muchas malas decisiones, Dios siempre estuvo ahí para darle el pan. El mayor bien que Dios nos hizo, hermanos, fue darnos el pan de vida.
Si bien Dios dio a este pueblo en su tiempo un pan, dice, les visitó para darles pan, el mayor bien que Dios ha hecho a su pueblo, hermanos, es darnos a su Hijo Jesucristo, el pan de vida. Él es el consuelo para nuestras almas, Él es el refugio para nuestro ser. Eso es lo que aprendemos, hermanos, de esta historia. Sea bendita la palabra del Señor.